Estamos continuando, estamos mencionando, por ejemplo, que el liderazgo educativo es aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera y que mejoran obviamente los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Según Robinson, Joepa y Lloyd son los que mencionan justamente el liderazgo educativo. Y dentro de una institución educativa, ¿es muy importante el liderazgo? ¿Qué dicen al respecto? Claro que sí, ¿no es cierto? Si uno no, como gerente, en este caso como líder, como director se podría decir de alguna determinada institución educativa, es muy importante tomar en cuenta el liderazgo educativo dentro de la organización. Es muy importante tomar en cuenta elementos del contexto que justamente inciden, influyen. Estos son los factores. ¿Qué tipo de factores? Sociales, económicos, culturales, factores ambientales por sobre todo, ¿no? Factores dentro del contexto donde el clima institucional y organizacional no exista justamente o no fluye de manera muy coordinada. Vale decir, por ejemplo, hoy en día dentro de las instituciones, por ejemplo, podemos mencionar dentro de los ministerios, ¿qué es lo que se han cambiado? Lo que sí se han cambiado ha sido justamente las autoridades, ¿no? Pero lo que no se ha cambiado es justamente el personal que desde el año pasado está siendo contratado justamente por la expresidenta Yanine Áñez, por ejemplo, ¿no? Hay una gran cantidad de funcionarios que siguen aún ahí y que no están, obviamente, ¿no? Probablemente dando seguimiento correspondiente a lo que es la parte de esto del desarrollo, por ejemplo, del desenvolvimiento mismo de la parte operativa. Como un gran ejemplo tenemos las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas Pfizer, ¿no es cierto? O el COVAX de AstraZeneca, son aquellas, por ejemplo, que ya han llegado, pero no se les han dotado, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué situaciones? Y hay reclamos, ustedes ya habrán visto, dentro de los medios de comunicación, dentro de las redes, por situaciones X justamente operativas. Y esta parte operativa es la que está justamente, se podría decir, es una parte burocrática en realidad, ¿no? En el cual incide, influye en la fluidez de poder ya de manera directa enviar las vacunas, ¿no? Esta situación, por ejemplo, del COVID, en este caso el mutante, el P1 y P2 de Brasil, justamente van a integrarse desde Pando, desde Beni y Santa Cruz. Y estos tres departamentos ya deberían de estar de manera ya protegidas en realidad, tanto médicos como adultos mayores, aquellas personas que tienen, por ejemplo, enfermedades de base, y es muy importante esa parte, ¿no? Pero hasta el momento no se ha dotado, no se ha logrado. Y creo que en Goya Ramerín, en este caso, ya tienen, ¿no? Algunos problemas con esta parte del COVID-19. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? Componentes del liderazgo. Muy importante la proactividad, lo que es la parte de la creatividad, la influencia, el trabajo en equipo. Hablamos también una comunicación asertiva dentro de la comunidad, los proyectos y resultados en conjunto. Al hablar también de la teoría, en este caso de los liderazgos, es bien importante mencionar la influencia misma del contexto, de la sociedad, del medio ambiente. La parte creativa va a depender mucho del líder, en este caso, cómo poder resolver problemas. Y la resolución de problemas es muy importante hoy en la actualidad. ¿Qué problemas educativos tenemos hoy en la actualidad? Por ejemplo, no hay conexión, internet gratis tampoco, nos falta dentro de las áreas periurbanas, no existe una buena señal, entonces hay que proponer proyectos. Y como líderes hay que realizar justamente de manera creativa las propuestas concretas con relación a proyectos educativos. Es muy importante esta parte, ¿no? Algunos de ustedes deben tener muchas ideas cómo poder resolver. Y esa va a ser la actividad muy importante, ¿no? Y anótense, por lo menos deben de anotar, ¿sí? Hoy en la actualidad, por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere? Empleo, ¿no es cierto? Lo que se requiere es trabajo en realidad. Imagínense que ustedes ya son futuros, ya líderes, quién sabe, hasta algún empresario, y quieres justamente invertir tu capital correspondiente en activos. Es muy importante. Aquella persona que quiere obtener recursos económicos tiene que invertir en activos.
¿Y qué son los activos? Son justamente aquellos bienes, ¿no es cierto?, que dan justamente cierto beneficio, que generan de manera lucrativa la parte económica, y de esta forma justamente van logrando ser grandes empresarios en realidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la actividad para la siguiente clase? Anótense muy bien. Tienen que identificar, en este caso, mencionar por lo menos 100 ideas de negocios. 100 ideas de negocios, es decir, de tal vez de talleres, de servicios de prestación. Ustedes véanlo qué tipos de negocios podrían emprender como futuros líderes. Es muy importante que el líder sea creativo. Hay que crear, no es necesario estar esperando el trabajo, sino nosotros tenemos que crear el trabajo. Nosotros tenemos que hacer el contrato de esas personas que no están pensando que sí necesitan trabajo. Claro que sí, hay mano de obra, sí, hay bastante mano de obra. Lo único que les falta es un buen trabajo, un buen salario, y obviamente que estén justamente todos sus derechos y la parte de las obligaciones correspondientes también dentro de su institución, ¿no? Recalco nuevamente, la actividad para la siguiente clase es justamente, esa va a ser la actividad número, ¿qué número de actividad tenemos? Cuatro, La Lisa. número 4, muy bien. La actividad número Cuatro. 4 entonces va a ser esta, ¿no? ¿Sí? Mencionar, indicar 100 ideas de negocios, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 negocios creativos que ustedes vayan pensando como futuros líderes, ¿no? Y para ser emprendedores obviamente tienen que hacer un cierto tipo de inversión en los activos. Es la parte del éxito en realidad, ¿no? Invertir en activos más que en pasivos, ¿no? Los pasivos en realidad son aquel gasto de dinero, de tu bolsillo. Tienes justamente obligaciones por pagar, cuentas por pagar con los bancos, con los acreedores. En realidad no pensamos mucho en pasivos, sino más en activos, ¿no? ¿Qué bienes podemos comprar y a partir de esto darles la mayor utilidad? ¿Y qué prestación de servicio podríamos dotar, ¿no? O algún determinado taller que hoy en día, en la actualidad, se requiere justamente, más aún en estas situaciones de la pandemia, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría de las personas han perdido sus empleos, han perdido sus trabajos, todo ya, quién sabe, esto del trabajo vía online en realidad. Habría que pensar muy bien qué actividad en este caso podría dotar un buen beneficio, podría obtenerse buenos recursos económicos prósperos para el futuro. Entonces no se olviden, esa va a ser la actividad número 4. Mencionamos la proactividad dentro de una determinada institución, es muy importante, porque el líder es aquella persona que es proactiva, no necesita ser mandado en realidad, ¿no? Y así de la misma forma el líder es el ejemplo en este caso, ¿no? De ser proactivo. Si el líder es proactivo, obviamente los elementos, los componentes que lo acompañan al líder van a ser también de manera proactiva, ¿no? No es necesario que les diga, bueno, alce esa mesa, vaya a mover esa maquinaria, no, sino uno debe de ir pensando, debe ser más aún proactivo en ese caso, más dinámico en realidad, ¿no? Más abierto, y es la parte muy importante, ¿no? La predisponibilidad. Y claramente en los periódicos ahí han visto de los empleos que menciona justamente, ¿no? Se requiere persona proactiva, dinámica, disponibilidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay obviamente, ¿no? A esa disponibilidad de tiempo, pero obviamente no se olviden que todo tiempo también es remunerado, ¿no? Debe ser pagado. Debe existir una comunicación asertiva, se refiere justamente que yo estoy integrado como líder, por lo tanto debo de comunicar toda la información a mi base, a la estructura misma, a mis operadores, a mis empleados. Debo de notar la realidad que estamos pasando, ¿no? Supóngase que yo estoy abriendo un taller como líder, como un empresario, imagínense, un nuevo negociante. Y el taller justamente que elabora, por ejemplo, ropa en ese caso deportiva, imagínense, marca Acme, muy bien, marca Acme es ropa deportiva, tiene ciertas, se podría decir, características que hace diferente a otras marcas de ropa deportiva, ¿no? Entonces esas características son conocidas como los criterios. Muy bien, entonces, ¿qué tal si en realidad, miren, yo al mes voy a obtener cuántos deportivos? Unos 1000 o 2000 deportivos, imagínense, con 20 o 10 operarios. Entonces lo que yo debo de medir justamente como líder es también ver la eficiencia y la eficacia. ¿Qué será la eficacia? A ver,
alguien que no ha participado el día de hoy. ¿Dónde está? Judith Huanca Suñagua. Creo que se ha salido, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, Jocelyn. Ah, ya, no has participado. A ver, Jocelyn. Usted no me escuchaba, Ya, licenciado. Jocelyn Le hablo, Judith Roberto, y no me ha Herrera, ¿no? escuchado. Ya, muy bien. Jocelyn, a ver, Sí, es vera, licenciado. ¿qué es eficacia? Es un término muy importante que todo líder debe de conocer, que todo empresario educativo en este caso, porque ustedes van a Que hacer dice, no se escucha administración, bien. administración de empresas, no es, ¿no? Es administración educativa. ¿Qué es eficacia, Judith? ¿Qué es eficacia? O alguien del, Eficacia, o dice. alguien del curso quiere participar, puede participar, activa su cámara, yo presente, me dice, ¿no? ¿Qué será eficacia? Alguien del curso, de la mm, sala. ¿Qué será eficacia? A ver, Licenciado, ¿puedo participar? ya, a ver, Bien, licenciado. vamos, dale, estoy anotando Rudy, ¿no? Sí, Rudy Vergara. A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué es eficacia? ya, es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinadas cosas. Capacidad de ir bien las cosas. Algo más concreto, algo más directo. A ver, alguien más que quiere participar en la sala, ¿qué será la eficacia? ¿Y qué será la eficiencia, por ejemplo, ¿no? En mis palabras, A ver, Wilson, yo puedo ser. Licenciado, a ver, vamos a ver con Eloy Navarro, a ver, luego con Escobar. licenciado, yo creo que es la voluntad de uno mismo en el desempeño y el desempeño de la mejor forma para lo que se propone, ¿no? Por ejemplo, cualquier cosa que lo hagas con con una voluntad, entonces lo haces con una eficacia mejor, ¿no? O sea, es tratarlo de perfeccionar, buscar una perfección a lo que te estás proponiendo, al trabajo que estás realizando. Eficacia. Más o menos, pero no es tanto por ahí, ¿no? A ver, alguien más que quiera participar. ¿Qué es la Licenciado, eficacia? A ver, estaba preguntando, ¿qué Licenciado, es ya, por favor. eficiencia? sí, ¿qué es eficiencia? A ver, Eh, a lo que sé es alcanzar un objetivo ya, eh, con un mínimo de curso, sería como ser con el tiempo, la disponibilidad ya, y la eficacia sería eh, si estás bien, dale, dale. realizar una acción donde... ay, licenciada, ya me paso nerviosa. Ya, muy bien. Eso sería. Está bien, ¿no? En concreto, la eficiencia es el logro de los objetivos de una determinada institución, pero con los recursos menores disponibles, utilizables en este caso, ¿no? Es decir, reducir costos, recursos, pero obtener el objetivo, en este caso, institucional. La eficacia en realidad es el logro de objetivos. No medimos los recursos, no medimos los tiempos, no medimos los insumos, sino lo logramos en realidad, ¿no? El objetivo, esa es la eficacia. Y esa está la diferencia, ¿no? En minimizar, por ejemplo, la eficiencia es en minimizar los recursos, ¿no? Menores recursos, insumos, pero lograr el objetivo. Y la eficacia es lograr el objetivo, pero no necesariamente puede ser minimizar, en este caso, aminorar los insumos o recursos disponibles de dicha institución. Y nosotros trabajamos con instituciones educativas en realidad, con instituciones, con organizaciones educativas, ¿no? ¿No es cierto? En los cuales lo que se requiere es también lograr la eficiencia. Y hay un concepto bien importante, por ejemplo, la efectividad institucional. La efectividad concierne también justamente a aquel elemento de lograr la eficiencia como también la calidad. Y obviamente el producto de estos dos elementos logramos justamente la productividad institucional. ¿Qué es lo que estamos produciendo, por ejemplo? Una institución educativa, ¿qué es lo que produce? A ver, ¿produce plantas? No, no ve.
sino lo que produce son justamente el capital humano, recurso humano, en este caso capacitado, ¿sí? Una empresa, ¿qué es lo que produce? Productos como bienes, ¿no es cierto? Puede ser la producción, por ejemplo, de la leche, PIL, la empresa Coca-Cola, Pollos Copacabana. En realidad lo que se generan ahí son justamente algunos determinados procesos con maquinaria y obviamente obtener los productos. Dentro de un hospital, ¿qué productos se obtiene? A ver, ¿qué productos obtenemos en un hospital? Cuidado que alguien me diga enfermeras o médicos. No, no ve. No. Lo que se produce justamente en tales instituciones como las clínicas, los hospitales, que también se lo ve como una institución, como una empresa, ¿no? La producción de qué va a ser, la calidad de salud en realidad, ¿no? Lo que se tiene que producir es el seguro de salud en realidad, ¿no? El buen vivir en este caso, ¿no? En este caso lo que quiere justamente la parte del hospital, aparte obviamente con una connotación empresarial con fines de lucro, por ejemplo podemos mencionar hospitales privados, que eso sí en realidad, ¿no? Eso sí tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? Ahí solamente te ven de pies hasta cabeza, ¿sí? Cuánto tiene y si tienen la platita, muy bien, te cobran por demás, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ya son con fines de lucro, ya no les interesa tu salud en realidad, ¿no? Entonces hay que ver también instituciones que sí, en este caso contemplan, quieren el cuidado de tu salud, pero hay otras instituciones que no les gusta en realidad. Y peor aún con la negligencia médica. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar? La teoría X. ¿En qué consiste la teoría X? Es un modelo basado de gestión y pensamiento anticuado en realidad, tradicional, que consiste en la presunción y la mediocridad de las masas y su liberada motivación al ocio, con lo cual el trabajo es visto como un castigo y para la empresa es un problema grave y una dificultad dentro de la productividad. La teoría Y es una propuesta que parte de la idea de los empleados que quieren también y necesitan trabajar, por lo tanto, el logro de metas de los empleados como de la empresa no están en conflicto, se basa en el desarrollo del esfuerzo del trabajo, tanto mental y físico, ¿no? Como también natural o en el descanso, ¿no? Por ejemplo, los trabajos físicos, ¿quiénes los realizan? Por los obreros en realidad, ¿no? La parte técnica, operativa, ¿no es cierto? Esa es la parte que mayormente sufre en realidad, ¿no? Aquellos que manejan la maquinaria, aquellos que manejan las herramientas, aquellos que manejan los equipos en realidad, ¿no? Pero hay una parte también trabajadora que es la parte justamente dentro de la teoría Y, ¿no es cierto? Aquellos que tienen un trabajo físico mental en realidad, ¿no? ¿Quiénes son estos? Son aquellos profesionales, son los gerentes, son los directores, son los administradores, son los líderes en realidad, ¿no? La parte operativa estratégica de la determinada institución. Podemos mencionar también que la teoría justamente de los rasgos establece cierto tipo de personalidad, una serie de características, el temperamento también es muy importante dentro de la institución y obviamente de manera innata. Podemos mencionar que según Cons, Weinrich y Canis definen justamente 4 componentes principales también, ¿no? De liderazgo. La primera, la capacidad de utilizar el poder de la efectividad y de manera responsable. Lo segundo, la capacidad de comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas, motivadores, distintos momentos y diferentes situaciones de contexto, de realidad, porque cada uno de ellos es un mundo complejo. La capacidad de inspirar es muy importante, la capacidad de motivar a cada uno de los empleados dentro de la institución. La capacidad de actuar de una manera de desarrollar un clima que conduzca a responder y despertar justamente las motivaciones. Estos son los 4 componentes muy importantes que todo líder debe tomar en cuenta, ¿no? Para que el clima institucional, organizacional, sea de manera más cálida y confortable, más segura en realidad, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, en las cuales no existe una buena calidad, ¿no? Como por ejemplo, aquellas que van a contratarte de personal, estás en una oficina y todos te ven, ¿no? A la primera todos te miran, ¿no? Dónde se sienta, cómo se sienta, a ver si sabe. Lo primero que hacen es eso, ¿no es cierto? Medir si evidentemente sabe o no de su función, de su cargo.
Y no falta gente mala, ¿no es cierto? Como dicen, la envidia, ¿no es cierto? Eso es lo que mayormente destruye dentro de una gestión, en este caso, ¿no? Operativa de una determinada oficina. Entonces ahí, por ejemplo, se genera un malestar, existen los miramientos, no hay un buen clima, se odian entre sí, quién sabe si hasta el final siempre están ahí peleando, no concuerdan y entre otras situaciones que siempre van a tener complicaciones. Y en esto hay que tomar en cuenta muy bien qué institución estás tomando en cuenta, si es el clima confortable o no, es cálido, hay comprensión, hay entendimiento, tienes derechos, como también tienes algunas obligaciones que no estén justamente fuera de la condición política de Estado. Tipos de liderazgo, mencionamos por ejemplo el liderazgo democrático, el tipo de estilo de liderazgo que también es llamado liderazgo participativo, en los cuales incluye a todos los componentes de la determinada institución, ¿no? Pero aquí la parte muy importante es mencionar lo siguiente, que el líder, ¿no es cierto?, no está con todos los operarios, sino con su grupo estratégico, el grupo estratégico que compone justamente un conjunto de profesionales que sí pueden aportar, que dan justamente la lluvia de ideas, brainstorming, justamente la mesa redonda en los cuales pueden ir trabajando y participan cada uno de ellos, en los cuales toman las decisiones correspondientes para el logro de metas, el logro de objetivos de la institución. Es bien importante la retroalimentación, por ejemplo, como una de las principales virtudes, ¿no? La escucha activa es muy importante para el líder, estimular justamente el sentido de la compañía, y en el proyecto es muy importante delegar tareas a los integrantes de la misma forma, no imaginar ni rechazar a nadie, porque todos son elementos que son potenciales dentro de ciertas capacidades, ciertas habilidades, ¿no es cierto? Tomar en serio también que está previsto a desarrollar cada una de ellas y enfrentar, por sobre todo enfrentar las dificultades que siempre se les va a venir, ¿no? Todas esas dificultades serán en diversos ámbitos, ¿no? Jurídicos, económicos, sociales, quién sabe, hasta naturales o ambientales, imagínense, ¿no? Imagínense tener una empresa, recién estás creando, tal vez ya los construí la infraestructura, ya estás recién iniciando, y justamente uno de esos torbellinos se te ha aparecido y chao tu empresa, perdida en realidad, ¿no? Que, por ejemplo, en algunos países, en Estados Unidos, siempre, en la gran mayoría, ocurren estas situaciones, ¿no? En los cuales se va perdiendo, por ejemplo, empresas de ganadería, de agricultura, de maquinarias, por ejemplo, de empresas que confeccionan ropa, de empresas que sí generan, por ejemplo, muebles, entre otros, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta. Pero como administradores también tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tal si tu unidad educativa lo has creado recientemente y justo por el clima, ¿no es cierto?, uno de esos torbellinos gigantescos y chao, techo, por ejemplo, de tu institución pública, ¿no? De la institución tal vez privada, educativa. Como hoy en día, por ejemplo, han ocurrido recientemente, ¿no? Hace un mes atrás, creo, en estas semanas, ¿no? Aquí por la ciudad del Alto ha habido, no sé qué distrito era, pero sí ha habido, ¿no es cierto? Han destruido en realidad los galpones, por ejemplo, los galpones gigantescos, ¿no? Con un simple torbellino. Imagínense cómo también el medio ambiente puede ser una gran causa en este caso, ¿no? Una consecuencia de este efecto. El liderazgo autocrático es aquello que también conocido como el liderazgo autoritario. Es el que te define, es el que te lanza, ¿no es cierto? Es un estilo que se caracteriza por el control individual, a qué hora llegas, dónde estás, y ese líder justamente ya no es un líder en realidad, ¿no? Este líder es más aún de controlador, es como decir, más como un seguridad en realidad. Si llegas a la hora, si estás presente en tu oficina, trabajas o no, eres eficiente o eres deficiente, lo haces de manera rápida, no lo haces de la manera rápida, si lo haces muy bien el trabajo o no. Entonces eso es lo que ve justamente el liderazgo autocrático. El liderazgo laissez-faire, también conocido, y se basa justamente en dejar hacer a los empleados, ¿no?, lo que saben y lo que deben de hacer, ¿no? Es un tipo de liderazgo no autoritario, pero que confía en la experiencia de cada uno de los empleados, ¿no? Este tipo de liderazgo laissez-faire es un tipo de liderazgo mayormente empresarial, donde el líder ejerce un control, un rol pasivo ante los trabajadores, y que tienen un mayor poder, en este caso rol de poder. Y hoy en la actualidad también los trabajadores tienen una independencia de manera operativa, ¿no? Este tipo de liderazgo también es llamado liberal, cuyo objetivo principal es crear un equipo
que trabaje de manera independiente sin que el líder tenga que intervenir constantemente, es decir, sin que los vaya controlando constantemente. Otro tipo de liderazgo es el liderazgo estratégico, que se refiere al potencial de un gerente, que expresa, es más visionario, más estratégico, se lo podría decir, tiene una organización, una función de motivar, persuadir justamente la adquisición de una determinada visión institucional. Un líder estratégico es un planificador para la toma de decisiones, toma también algunas estructuras, procesos, organizaciones, en este caso dentro de una institución educativa, ¿no? Como por ejemplo, dentro de las unidades educativas en la gran mayoría o instituciones públicas de educación superior se trabajan con un POA, con un PI, ¿no? Con un plan anual operativo en los cuales se requiere una estrategia en poder formular los componentes principales como los programas, los proyectos, las actividades que se van a requerir en el transcurso anual. Y estas tal vez estén proyectadas a corto, mediano o largo plazo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta parte de liderazgo estratégico. Estratégico también en el sentido de que puedes cambiar o mover fichas en realidad, ¿no? ¿Qué tal si algún determinado funcionario o empleado de su grupo tiene una mayor habilidad? Entonces sí, habría que cambiarle o hacer un rote en este caso de función, es decir, tiene mayor desempeño probablemente en cierto tipo de oficio, obviamente en base a la experiencia que y obviamente en base a la profesión que tiene tal funcionario. El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo que alimenta justamente, inspira, motiva a todos los empleados, innova y crea cambios constantemente, ¿no? Transformación, puede decir transformar de manera que pueda crecer la institución misma, ¿no? Para el logro del éxito. Es un método también pensado y fomenta el cambio y la creatividad por sobre todo, que influye, en este caso que guía, que dirige, y es una parte muy importante, ¿no? El tipo de liderazgo que Steve Jobs justamente ha podido reforzar. El liderazgo transaccional, ese tipo de liderazgo que es mayormente empresarial también, en que el líder incentiva el desempeño laboral de las tareas, de las acciones, con un sistema de premios y castigos, ¿no? Aquellos funcionarios que realicen bien el labor de trabajo tienen un premio, y aquel funcionario que no haya realizado un buen trabajo tiene un castigo correspondiente, ¿no? Algunas sanciones, ¿no? Ahí tenemos justamente al científico político historiador, biógrafo presidencial James MacGregor Burns, es uno de los pioneros de este tipo de liderazgo, ¿no? En su libro que titula Liderazgo, que ya en los años 1978 lo ha difundido. Otro tipo de liderazgo es de estilo entrenador, ¿no? El líder entrenador es aquel profesional en realidad que trabaja con un componente, con un equipo de profesionales en realidad, y cómo saber llevar por delante el rendimiento alto, en este caso, de las actividades, de las relaciones personales con cada uno de los integrantes del resto del cuerpo, en este caso, que conforman justamente el equipo del líder, ¿no? También de esta forma se puede mencionar que el líder del equipo debe ser considerado como un líder formal, que haya sido elegido por la organización o club, no como un líder informal, sino que surge de manera espontánea, sino más aún mediante la interacción y la comunicación con todos los integrantes del miembro de la institución. El liderazgo burocrático, esta se trata de manera más formal, de liderar, ¿no? Es aquella que dirige a los miembros del equipo, ¿no? Es aquel que menciona justamente qué tipos de estrategias van a ir realizando, según normas, según reglas estrictas, que son más precisos, son más concretos. Es aquel que sigue de manera las normas estrictas, se establecen objetivos muy claros y concretos, cada uno de ellos, de los funcionarios, de los empleados, tienen y ejercen justamente determinada función rígida, en realidad no es tan, se podría decir, tan abierta o liberal, sino más aún es jerárquica en este caso, ¿no? Al ser supervisado. ¿Qué más podemos mencionar? La definición de líder. Por lo tanto, líder es el director o jefe conductor de una organización social, grupo social o colectividad. Es visto también como una persona que incentiva, motiva, ejerce la influencia en el comportamiento. Por lo tanto, ahí está el recuadro de amarillo. El líder es aquella persona con capacidad de analizar todos los puntos de vista positivos y negativos de la gestión del personal subordinado, las formas de diseñar un plan estratégico para apoyar
lo eficiente y superar los fracasos a través de la comunicación. El líder es visto como la persona capaz de incentivar, motivar, ejercer una influencia en el comportamiento de modo de pensar de su personal, del equipo, con el propósito de trabajar en un bien común. Y el bien común de la institución es justamente el logro de los objetivos, el logro de las metas, ¿no? En corto, mediano, a largo plazo. Es muy importante también mencionar que el líder tiene una función de transmitir una visión más global, integradora, mostrar confianza, orientar, movilizar a las personas, concretizar objetivos planteados dentro del grupo de trabajo. El líder legítimo formal, por ejemplo, es aquel que es elegido por una organización, que son procedimientos establecidos bajo normas. Mayormente este tipo de liderazgos se van mostrando justamente, ¿no?, en instituciones públicas, como ser la misma universidad, ¿no es cierto?, en los cuales cada uno de los estudiantes hacen el voto correspondiente para la elección de cierto director, de decano, de rector, de vicerrector, autoridades académicas. De la misma forma, también dentro de las organizaciones sociales, sindicales, existe también, ¿no?, este tipo de liderazgo legítimo formal. El líder ilegítimo informal se obtiene, ¿no?, a su autoridad a través de la ilegalidad, ¿no? Vale decir que no es representativo, no tiene la legalidad en realidad institucional, no tiene el respaldo de todo el equipo o del cuerpo en este caso, de la institución, de la empresa, del grupo, del sindicato, de la organización. Es bien importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? Algunas capacidades muy importantes del líder, ¿cuáles son? El líder debe tener una parte comunicativa, una buena relación con los demás, la capacidad de escuchar, la facilidad de transmitir los conocimientos, capacidad de negociación es muy importante, claridad en los objetivos, la determinación, mantener buenas relaciones interpersonales, trabajar en equipo, resolver conflictos, ser proactivo, ser comprometido, lograr soluciones superadas en beneficio, la conducción y logro de resultados no solamente del líder, sino de los subordinados. También podemos mencionar el líder democrático, que se caracteriza a partir de la participación del grupo, es decir, para la toma de decisiones y la atención en sí de un determinado grupo democrático. El líder autoritario o autocrático es aquel que se considera el único, es aquel, en este caso se puede decir como el jefe, que solamente él es el único que tiene derecho y poder de decidir sin tomar en cuenta la opinión de los demás, ¿no? El líder carismático posee como característica principal de entusiasmar a su equipo de trabajo. El líder nato es aquel que nunca ha pasado por un procedimiento de desarrollo de habilidades y cualidades, sino que desde siempre no contó, en este caso contó con las características esenciales de un líder, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Mahatma Gandhi, por ejemplo, uno de los grandes natos en realidad, ¿no? El líder laissez-faire, el que hemos mencionado anteriormente, es un término de origen francés que significa dejar pasar o dejarlo ser en realidad, ¿no? Es decir, la participación, no interviene en la gestión misma. Max Weber ha definido también tres tipos de líderes, por ejemplo. En primer lugar, se denomina legal, ¿no es cierto?, el tipo de líderes que acceden liderazgo mediante las elecciones correspondientes. El segundo tipo de líder es llamado tradicional, que obtiene el rol gracias a la herencia o a la costumbre, y este tipo de líderes son ejemplos, por ejemplo, de los reyes, ¿no?, antiguamente. El último tipo de líder es aquel que denomina carismático. Estas personas se caracterizan por poseer la virtud de carisma y expresan varias formas distintos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre jefe y líder? Líder es aquella persona que encabeza, dirige un grupo, mientras que el jefe es la persona que tiene la autoridad y el poder de sobre un determinado grupo para dirigir su trabajo o las actividades correspondientes. Por lo cual es bien importante diferenciar entre jefe y líder. Una definición tentativa puede ser en base a la aclaración del exponente, de exponer justamente la diferencia, en que a veces se puede llegar a pensar que la estructura sea la misma, que el líder sea único, que el jefe tenga el mismo rango superior. En realidad, jefe es toda aquella persona que tiene rango superior, se cree el máximo oponente en este caso, que toma todas las decisiones en realidad. Y ahí está el cuadro que mencionamos justamente y que Hernández mencionaba justamente, que la gran mayoría de las personas pasan justamente, ¿no?, a ser líderes a jefes en realidad. ¿Cuál es la diferencia? El jefe solamente dirige el departamento, tiene la autoridad, inspira respeto, busca responsables de los problemas,
es decir, él no soluciona los problemas, da órdenes, muestra el camino. Mientras al contrario, el líder guía al equipo, necesita más confianza, genera entusiasmo, busca soluciones a los problemas, pide ayuda, recorre el camino correspondiente, ¿no? También podemos mencionar que se asignan funciones, poca interacción del jefe, baja retroalimentación, no tiene un trabajo monótono, tiene una visión a corto plazo, solamente piensa en administrar y mantener y controlar su cargo jerárquico como jefe. El líder inculca el trabajo en equipo, tiene una alta estimulación de retroalimentación constante, trabajo creativo, una visión a largo plazo, innova, desarrolla y inspira, ¿no? Es la fuente de UGES que se ha podido concretar. En concreto, ¿qué es líder? El líder es aquella persona que con habilidad para influir en otros más allá de que ocupe una posición o poder o no, mientras que el jefe es una persona que ocupa un cargo que le ha sido impuesto más allá de sus capacidades o talentos, ¿no? Por lo general el jefe asume la autoridad y le confiere en su cargo como un recurso para imponer su criterio, para los peores casos, ¿no? Para intimidar a sus subordinados o empleados correspondientes. Las características de un líder ya las hemos mencionado: carismático, capacidad de comunicar, definir metas y objetivos, de influenciar a los demás, ser disciplinado, mantener justamente, ¿no?, las emociones y sentimientos, ser innovador, paciente, respetuoso, creativo, entre otras características del líder. Muy bien, hasta ahí culminamos lo que es la parte de la unidad 1, el tema número 1. El tema número 2 ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy.